Una de las tareas más difíciles en la vida es perdonar. A algunos les cuesta mucho trabajo, en verdad. Y cuando no se logra perdonar, se va acumulando en el interior el rencor. El rencor es uno de los lastres más pesados que se pueden cargar en la vida, porque el que no logra perdonar, el rencoroso, tiene que lidiar con dos problemas a la vez. Uno, tiene que lidiar con el daño que alguien le habrá hecho, con la ofensa que alguien le habrá hecho, pero a la vez tiene que lidiar con ese rencor que le roba la paz y que además le hace daño. El rencor tiene consecuencias muy negativas. ¿Qué provoca el rencor? ¿Qué causa ese resentimiento? ¿Por qué es difícil superarlo? ¿Y qué consecuencias tiene? Es importante ser consciente de las consecuencias que tiene el rencor. De eso estaremos reflexionando esta noche, aquí en el Club de los Búhos. Será un programa interesante de reflexión, de aprendizaje y probablemente para ti que lo estés viendo, sea un programa de mucha ayuda. Quizás en este programa escuches aquello que desde hace tiempo estabas buscando y que todavía nadie te había dicho. Puede ser. Así que quédate con nosotros porque el Club de los Búhos entra en sesión. Nuestro amigo el maestro Eduardo Acosta nos invita a su tradicional curso La espiritualidad del Adviento, un itinerario de reflexión sobre este tiempo litúrgico a partir de los textos y melodías gregorianas propias del tiempo de Adviento. El curso será en línea el 17 y 24 de noviembre y continuará el 1, 8 y 15 de diciembre de 7 a 9 de la noche, horario de México. El curso es en línea. Informes e inscripciones en el sitio musicamsacram.com. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en el Club de los Búhos, este programa que tiene el propósito de pensar la vida a la luz de nuestra fe católica. En esta ocasión para reflexionar acerca de un tema que muchas veces duele, pero que muchas veces para muchos es necesario detenernos a reflexionar en ese rencor que nos roba la paz y que cuesta tanto trabajo desterrar. Y es importante ser conscientes de las consecuencias que puede tener el rencor, porque siendo conscientes de estas consecuencias podemos también ser conscientes de la necesidad que tenemos de superar ese rencor, y la única manera de hacerlo es perdonando, ¿sí? Perdonando a los que nos han hecho un daño o disculpando, es decir, quitándole la culpa a los que pensamos que nos han hecho un daño. Va a ser un programa de reflexión sin duda que interesante. Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre hacemos con un momento de oración. Y creo que si vamos a estar hablando acerca del rencor, eso puede llegar a confrontarnos con uno de nuestros puntos débiles, con uno de nuestros puntos de flaqueza. Y es importante reconocer nuestros puntos de flaqueza y ante el Señor mostrarnos tal cual somos. Y con esa conciencia, sabiendo que nuestra flaqueza necesita ser sostenida por el Señor, iniciemos nuestro programa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Necesito de ti, Señor mío, para no vivir desunido ni enfrentado a mis hermanos, porque puedo olvidarte al intentar seguir tus caminos, porque no quiero vivir de espaldas a ti. Necesito de ti, Señor mío. ¿Quién me dará vida e ilusión? ¿Cómo encontrar fuerza para seguir adelante?
¿Dónde está el secreto de tu persona? Necesito de ti, Señor mío. Soy débil, y tú lo sabes. Soy contradictorio, y tú me conoces. Digo sí, pero no, y aún así me quieres. Necesito de ti, Señor mío. No dejes de recordarme tus mandatos. No dejes de hablarme con tu palabra. No dejes de animarme con el Espíritu. No dejes de alimentarme con la Eucaristía. Necesito de ti, Señor mío. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, es importante, al reconocernos débiles, al reconocer nuestros puntos flacos, reconocer que necesitamos del Señor y pedirle que nos sostenga precisamente. Por eso es que he querido hacer esta oración en esta ocasión, y esta oración está tomada de mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, un buen compañero para orar por las noches, un buen compañero para orar en las misas de los domingos, pues a fin de cuentas lo que contiene este manual, en gran parte, porque contiene otras cosas, pero lo que contiene en gran parte son las oraciones que he compuesto para acompañar o para cerrar los programas de Pasión por el Evangelio, en el que analizamos el Evangelio de cada domingo, así que es un excelente compañero para la misa, pero también para tus ratos de oración a solas, cuando vas a ver al Santísimo, por ejemplo. Es un libro muy útil porque sus oraciones pueden ser el punto de partida para que de ahí continúes tú con tu propio diálogo con el Señor. A veces el que se encuentra con el Señor a solas siente que le faltan las palabras, no sabe qué decir, no sabe por dónde comenzar. Y muchos para eso usan este manual justamente, para iniciar con una oración y de ahí continuar ya haciendo su propio diálogo. En verdad te lo recomiendo mucho, y por eso recorrimos a él también aquí en el Club de los Búhos de vez en cuando, no solamente en Pasión por el Evangelio, que pues ahí es el libro de oración de rigor, ¿verdad? Bueno, pues vamos también a iniciar nuestro programa saludando a todos nuestros buenos amigos y miembros del Club de los Búhos que están aquí. Hola, Bueno, ¿qué tal? Ahí está, pues ese es nuestro tema de esta noche. Y además, ¿qué creen? Que me enteré que hoy es el día del libro, 12 de noviembre, día del libro. Así que, pues bueno, es el día del libro. Yo escribo libros. ¿Por qué no en esta ocasión sacamos nuestro tema de uno de mis libros? ¿Qué les parece? Y si vamos a hablar del rencor, pues ¿qué libro creen ustedes que es el más apropiado para hablar acerca del rencor? Pues sí, acertaron. El laberinto del perdón. El laberinto del perdón. Fíjense que este libro es interesante porque son dos temas en uno, están relacionados. Es una novela de suspenso, y vamos a leer un poquito, pero es una novela de suspenso. Una familia que le empieza a pasar una serie de calamidades provocadas por el mejor amigo del esposo, el supuesto mejor amigo de toda la vida del esposo, que comete un fraude en la empresa donde trabajan, a donde lo metió a trabajar su mejor amigo. Él comete un fraude y deja pistas para inculpar al amigo y renuncia y se va. Y cuando se dan cuenta los auditores que hay un fraude, empiezan a investigar y todo apunta, por la evidencia que dejó el amigo, a que fue su amigo el que cometió lo que no cometió. De ahí se le viene a esta familia una serie de calamidades tremendas, y todo por culpa de la traición del mejor amigo. Y al final esta familia va a tener que salir de todos sus apuros, pero en gran medida para poder sobrellevar y poder recuperar la paz de los daños tan fuertes que atraviesan les ha robado. No les queda más que aprender a perdonar. Y entonces en esta novela aparece, además de ese matrimonio que son los personajes de la obra, aparece un sacerdote que va acompañando a lo largo del proceso. Y a lo largo del proceso el sacerdote va enseñando a perdonar. Y lo que enseña el sacerdote a lo largo de la novela
es toda la teoría de una conferencia que me es muy solicitada que se llama ¿Por qué no puedo perdonar? Entonces, toda la teoría de esa conferencia está plasmada en el libro de una manera deliberada y de una manera que el que la lee le encuentra. Entonces, es un libro que el que quiere entretenerse mucho, lee la novela por el suspenso de la novela y se entretiene mucho y ya. El que quiere aprender a perdonar, puede leer la novela con el propósito de aprender a perdonar, se entretiene al mismo tiempo, pero va aprendiendo a perdonar. Y además, como toda la teoría del perdón está en el libro, aparece de una manera fácilmente identificable, después se puede quedar como un manual para aprender a perdonar y después ya nada más el que le interesa solo va y visita las páginas que tienen que ver con toda la teoría de la conferencia de por qué no puedo perdonar. Y el que quiere matar dos pájaros de un tiro, pues mata dos pájaros de un tiro. Entonces es un libro que mucha gente dice a mí me entretuvo mucho, pero hay mucha gente que me dice a mí me sirvió muchísimo precisamente para poder lograr perdonar lo que no podía perdonar. Así que es un libro con un propósito doble, entretener y formar. Y este libro surgió justamente a raíz de esa conferencia, porque en esa conferencia, para poder ilustrar en gran medida de dónde provienen los resentimientos, compuse un cuento. Y entonces en mi conferencia siempre, de hecho, el cuento lo paso en un video. Y después ese cuento, dije, bueno, ¿por qué no es ese cuento lo convierto en una novela? Continúo la historia donde termina el cuento y pues se empieza a extender y todo y acabó siendo una novela. Entonces una novela basada justamente en esa conferencia, ¿por qué no puedo perdonar? Por eso es por lo que he querido que tomemos este libro como referencia justamente para nuestra reflexión de esta noche, las consecuencias del rencor. Me gustaría comenzar a leerte un poquito de la historia del libro, que de hecho lo que te voy a leer en gran medida es lo que es el cuento que presento. A lo mejor no completo lo que te voy a leer, pero sí es el cuento que presento en la conferencia. Eso te va a dar una idea y ya de ahí vamos a empezar a reflexionar en concreto acerca del rencor. Ese es el tema de la noche. No tanto el perdón, pero sí el rencor. Pues resulta que la historia comienza con la protagonista del libro que va a llevar a su mamá al aeropuerto. Su mamá fue de visita, su hija va a cumplir 15 años, su papá no pudo viajar porque su papá está enfermo de esclerosis múltiple, que ya está muy avanzada y ya no puede él viajar a visitar a la hija y a la nieta que va a cumplir años. Y la historia comienza eso, con el drama esto lo va a entender perfecto, el que no vive donde nació y cuando lo van a ver sus papás y se despiden en el aeropuerto es lo peor que te puede pasar y lo peor que le puedes hacer a tus papás, despedirte de ellos. Y también cuando tú vas de visita a verlos, lo peor que te puede pasar y lo peor que les puedes hacer es despedirte de ellos en el aeropuerto o en donde te despidas, pero suele suceder en un aeropuerto. Entonces comienza con ese drama la historia y cuando se está despidiendo la mamá de la hija en el aeropuerto le da un sobre que contiene el regalo que le mandó a su nieta, el abuelo que no pudo viajar, para sus 15 años. Ese sobre contiene unos boletos para el ballet, porque la niña estudia ballet, porque la mamá siempre quiso ser bailarina de ballet. De hecho, la mamá también estudió ballet, metió a la hija al ballet, y el papá le da de regalo un par de boletos para el ballet para que pueda ir con su mamá a la función el día del cumpleaños. Bueno, ya de ahí la señora toma su avión, se va y la protagonista del libro de ahí se dirige a un desayuno que tiene regularmente en la casa de sus mejores amigas. Bueno, a partir de ahí vamos a empezar a leer la historia, pon atención. A fin de cuentas, bueno, es un programa de reflexión, pero también te va a entretener un poco con esto, pero ya verás, vamos a ver. Y si tienes tú el libro y quieres ir siguiendo la lectura, porque hay gente que así le gusta, bueno, pues vamos a empezar a leer en la página 12. Dice así. La lluvia arremetía con más fuerza sobre el toldo del sedán gris de Alejandra, mientras conducía del aeropuerto hacia la casa de María Luisa, una amiga de la infancia con quien se reunirían otras más para su acostumbrado almuerzo mensual. Los limpiadores iban y venían al máximo, y aún así le costaba trabajo ver el auto de adelante.
por fin llegó. Aparcó su sedán gris a un lado de la casa donde se reunían sus amigas, emocionada por contarles de las entradas al ballet. Tocó el timbre con desesperación bajo la torrencial lluvia. Los segundos que transcurrieron hasta que se abrió la puerta le parecieron eternos. ¡Ale, qué gusto! Pasa deprisa y no te mojes más. Solo te esperábamos a ti. ¿Te ofrezco una toalla? No es necesario, no te molestes, gracias, respondió Alejandra, inclinándose para dar un beso a su amiga en la mejilla. ¿Cómo dejaste a tu mamá? Bien, Malusa, pero ya sabes, nunca es fácil. Se lamentó Alejandra mientras se quitaba su gabardina y sus zapatos rojos y los colocaba junto a los de las demás. Los habían dejado a la entrada para no mojar la alfombra blanca de la sala. Sabían bien que María Luisa mantenía siempre su casa impecable y era sumamente quisquillosa. No toleraba el desorden ni la suciedad. Alguna huella de un zapato mojado en la alfombra hubiera arruinado el ambiente del resto del desayuno. ¿Por qué siendo Malusa tan delicada tiene una alfombra blanca y muebles del mismo color en su sala? Se preguntaba siempre que llegaba. El resto de las amigas se encontraban ya sentadas a la mesa y alcanzaba a oír sus voces y risas desde el vestíbulo. Alejandra colgó su gabardina del perchero y colocó su bolso rojo de piel sobre una mesita negra al lado de la puerta. Como si su amiga no conociera de sobra su casa, María Luisa la condujo hacia el comedor. Era muy detallista y le gustaba ser de anfitriona. Alejandra la seguía detrás, sintiendo en sus pies la tibia y suave alfombra de peluche blanco de la sala. La planta baja de la casa de María Luisa estaba construida entre pisos. Así la había diseñado Sebastián, esposo de María Luisa y muy buen arquitecto. Una de las paredes de la sala era de piedras cafés. Sobre ellas escurría agua que alimentaba un río interior por el que se descendía al comedor a través de un camino de piedras lisas, colocadas cuidadosamente a manera de escalones y entre el correr del agua para poder cruzarlo con facilidad y sin mojarse. Siempre había intrigado a María Luisa porque esas piedras no se sentían frías al pisarlas. Impregnaba el ambiente el aroma a huevos fritos, pan tostado y café para el desayuno. Al llegar al comedor, Alejandra dio una vuelta a la mesa, saludando con afecto a cada una de sus amigas, Paloma, Karen, Verónica, Gloria y Laura. Se sentó en la silla desocupada entre Laura y Paloma, frente a Gloria, quien le anunció mientras se servía un vaso de zumo de naranja. «Qué bueno que te veo, querida. Traigo esta vez en mi catálogo unos cosméticos naturales que te van a fascinar y un tónico humectante que dejará tu piel como nueva. Verás que esta vez no podrás decir que no, como hiciste el mes pasado. Discúlpame, Gloria. Este mes tampoco podré comprarte nada». «Entiendo, no te preocupes». Pablo, el esposo de Gloria, era químico y había fundado un laboratorio de cosméticos que sacaba un catálogo mensual con productos de belleza. A Gloria le gustaba venderlos a sus amigas, más como pasatiempo que por necesidad. Todas solían comprar algo siempre. Le sorprendió que Alejandra no hubiera comprado nada cuando se reunieron para desayunar el mes pasado y más que esta vez tampoco lo hiciera. Gloria se distrajo y derramó zumo de naranja en el mantel blanco. «Lo siento», exclamó apenada, buscando la mirada de su quisquillosa anfitriona. «No te fijes», dijo María Luisa en un tono serio, apresurándose a limpiar el pequeño accidente. Sus amigas sabían que ese tipo de cosas la contrariaban, pero ella, toda una dama, aguantaba sin quejarse, aunque por dentro se irritara al extremo. Después de limpiar y secar la mancha en el mantel, María Luisa, siempre buena anfitriona, colocó un tazón con trozos de toronja y piña frente a su amiga que recién llegaba. Ella untaba mantequilla en una rebanada de pan tostado y contaba con emoción que Cristina estaba por cumplir 15 años y que su abuelo le había obsequiado un par de entradas para el ballet Bolshoi. «¡Qué buena suerte tienes!», exclamó Paloma. «Mi marido fue anoche al Teatro de las Artes Clásicas buscando entradas para nosotros, pero ya estaban todas las localidades vendidas», se lamentó. Para ella también era una oportunidad importante, pues era instructora de ballet. De hecho, la quinceañera era una de sus alumnas.
Es una pena que estando de gira por Costa del Sol, tengan una sola función aquí en Buenaventura. Siendo la capital debieron dar al menos 3 presentaciones. ¿Tu papá pudo comprar las entradas? ¿Cómo lo hizo? Si él ya no trabaja. Por seguro son carísimas, cuestionó Laura, quien tenía la manía de criticar a los demás. Así es, exclamó Alejandra, pero son los 15 años de su nieta y mi papá no podrá estar con ella en su cumpleaños. Recuerda que está enfermo y cada vez puede moverse menos. María Luisa percibió que cierta incomodidad se había introducido en el ánimo de su amiga. Decidió intervenir para distraerla un poco, al tiempo que le dirigía una severa mirada a Laura por su inoportuno comentario. Ale, ¿me ayudas a servir el postre? Karen se lució otra vez y trajo unos deliciosos polvorones de nuez. Por supuesto, amiga, vamos. Karen, la repostera, que nunca falta en un grupo de amigas, intentó levantarse para ayudar a servir los polvorones que había horneado la noche anterior con tanto esmero. María Luisa le hizo un ademán con la mano pidiéndole que mejor los dejara solas. Karen comprendió. Una vez en la cocina, María Luisa trató de animar a su amiga, quien se veía un poco contrariada. No hagas caso a Laura, Ale. Ya sabes cómo es. Ojalá tu papá se sintiera mejor para estar en la fiesta de su nieta. Pero piensa en la felicidad de Cristina cuando sepa que su abuelo le ha obsequiado estas entradas. No es el comentario de Laura Malusa. La conozco de sobra. La verdad es que no la estoy pasando bien por otros motivos. Contó entonces a su amiga que Bruno, su esposo, había perdido su empleo y cómo por esa razón no podrían hacer una fiesta de 15 años para su hija. Además de no haber podido recibir la visita de su papá esta vez y no saber cuándo podría volver a verlo. María Luisa estrechó a su amiga con un afectuoso abrazo. Me da mucha pena, Ale. Será bueno que lo compartas también con las demás. Recuerda que siempre nos hemos apoyado todas y de alguna manera podremos ayudarte también ahora. Sí, Malusa. En verdad pienso contarlo a las demás, pero tenía que decírtelo primero a ti. Eres tú mi mejor amiga. Guiñando el ojo con complicidad, María Luisa dio a su amiga una bandeja plateada con polvorones. Se veían buenísimos. Ella tomó otra bandeja con más café y una tetera y volvieron a la mesa. Las amigas conversaban amenamente mientras disfrutaban de los polvorones. Se derretían en la boca. Sus trocitos crujientes de nuez y el sutil sabor a canela, además del azúcar glas que las cubría, hacían de ellos un deleite adictivo. Era difícil comer uno solo. Se llevaban muy bien con una taza de té de jazmín. De pronto, sonó un teléfono móvil a la distancia. ¿De quién es?, preguntó Laura con ese tono entrometido que la caracterizaba. Es el mío. Alejandra dejó la mesa, atravesó el río hacia arriba saltando con gracia de puntitas sobre cada una de las piedras y luego cruzó la sala dirigiéndose al vestíbulo a buscar su teléfono en su bolso. Mientras su amiga volvía, María Luisa advirtió a las demás que Alejandra no le estaba pasando bien y que quizás ella misma les contaría más detalles después de tomar su llamada. Alejandra se apresuró a responderla. Era Bruno. Ale, ¿sigues en el aeropuerto? ¿Se demoró el vuelo de tu mamá? No, mi amor, salió a tiempo. Estoy en casa de Malusa, en el desayuno con mis amigas. Cierto, se me había olvidado. Disculpa que te interrumpa. Es solo que hay una persona interesada en comprar tu auto. Necesito que vuelvas pronto. Entiendo. Me despediré de ellas y te veré en casa. Gracias. Recojo a los chicos en el colegio y te espero acá. Cuando volvió a la mesa, Gloria se había puesto de pie. Disculpen que me despida, anunció. Tengo una junta con la mesa directiva del colegio de mis hijos. Les llamo en estos días para llevarles los cosméticos que seleccionaron en mi catálogo. María Luisa se dispuso a encaminarla. Deja, Malusa, conozco el camino. La detuvo Gloria, sonriendo al tiempo que se marchaba. Alejandra sintió que las demás la observaban en silencio. María Luisa le hizo un gesto con las cejas para animarla a hablar, haciéndole ver que ya las había prevenido. Era buena para darse a entender con expresiones y ademanes. Le costó comenzar. Finalmente, les confió con gran angustia la situación que atravesaba su familia. Pues
Resulta que despidieron a Bruno de la compañía. Todas guardaron un incómodo silencio por unos instantes, sin saber qué decir. De seguro descuidó su trabajo. Por eso no es bueno confiarse, condenó Laura. No, uno de sus subalternos cometió un fraude. Lo peor es que era uno de los mejores amigos de Bruno. Se conocieron en la universidad. Tenía ese empleo porque Bruno mismo lo había contratado y resultó ser una fichita. Inculparon a Bruno al principio. Todo se aclaró, pero de todos modos lo despidieron. ¿Se conocieron en la universidad?, inquirió sorprendida María Luisa. No me digas que es Rodolfo, su mejor amigo. El mismo, Malusa, Rodolfo Erazzi. El mismo Rodolfo que has visto en las fiestas de cumpleaños de nuestros hijos. María Luisa se sentó consternada en su silla a la cabecera de la mesa. No puedo creerlo. Si es tan simpático y amable. Dicen que caras vemos y corazones no sabemos, pero no puedo creerlo. Tras un momento de silencio, Laura arremetió. Al menos no metieron a Bruno a la cárcel. Tu marido debe aprender a ser más precavido con la gente que trabaja. ¡Laura!, reconvino María Luisa con severidad. Esto nos ha complicado la vida, como podrán imaginar, se lamentó Alejandra. Por lo pronto, no podremos hacerle a Cristina una fiesta de 15 años, y eso nos pesa mucho. Pero debemos ahorrar porque no sabemos cuánto tiempo le tome a Bruno colocarse de nuevo. Puede ser que más de un año, amiga, advirtió Laura. El esposo de mi vecina tardó 14 meses en conseguir empleo de nuevo, y eso que tenía mucho más experiencia que el tuyo. Laura, ya basta, amonestó María Luisa, esta vez con molestia. Perdón, se disculpó Laura, haciendo el ademán de poner un candado a sus labios. No te preocupes, Ale, ya veremos cómo apoyarte, prometió Paloma, la instructora de ballet. Recuerda que siempre estamos juntas en todo, aseguró Karen. Si te es de ayuda, puedes venir conmigo a hornear pasteles y los vendemos juntas. Yo rezaré mucho por ustedes, ofreció Verónica, quien siempre estaba involucrada en actividades en su parroquia. Gracias, amigas. Gracias a todas. Debo irme. Bruno puso en venta mi coche y tiene un comprador interesado. La lluvia se había ido. Brillaba ahora un sol cálido y radiante. De camino a casa, Alejandra se lamentó de tener que quedarse sin su coche tan pronto, pero sabía que era necesario. Pensó que tal vez debería volver a trabajar, al menos mientras Bruno conseguía otro empleo. Pero decidió pensarlo con más calma después. Por ahora, no estaba dispuesta a permitir que nada arruinara su felicidad por tener aquellas entradas para el ballet. Además, eran regalo de su padre, lo que los hacían todavía más valiosos. Estaba ansiosa por contarle a Bruno. Su marido la esperaba fuera de la casa, recargado en la reja con los brazos cruzados y sonriente al verla. Vestía una playera de punto verde que Alejandra pensaba que combinaba con sus ojos del mismo color. Ale, qué bueno que llegaste, saludó a la vez que se ponía sus gafas para el sol. Espero que no sea demasiado tarde, respondió mientras le entregaba las llaves de su auto y con la mano izquierda peinaba el cabello castaño de su marido, que se había revuelto un poco con el viento. Tardaré un par de horas, es un comprador seguro. Se despidieron. Bruno subió al sedán gris y se alejó, despidiéndose de nuevo con la mano por fuera de la ventanilla. Alejandra entró a su casa, se quitó los zapatos como siempre hacía y se tumbó en el sofá anhelando el gran día de la función. Colocó en el suelo a su lado su bolso rojo de piel. Estiró la mano para sacar del bolso el sobre con las entradas y mirarlos con detalle, pues aún no lo había podido hacer. Le extrañó no encontrar el sobre. Qué raro, pensó. Abrió el broche del compartimiento frontal y nada. Abrió uno de los zippers y nada. Abrió el otro y tampoco había nada. Alejandra se sentó entonces y con rapidez vació el bolso por completo. Sacó un cuadernito, 2 bolígrafos, un lápiz sin punta, 2 lápices labiales, un estuche de maquillaje, un espejo, un cepillo, una calculadora, unas tijeras, un frasquito de perfume, una crema de manos, un bloqueador solar, un pañuelo desechable hecho bola, una chequera, una cartera.
un monedero, un juego de llaves, 3 estampitas de santos, un rosario de anillo, otro pañuelo desechable, una paleta de caramelo, un paquete abierto de goma de mascar sabor menta, unas pastillas de miel y limón para la garganta, la envoltura de un chocolate, 12 recibos de compras del supermercado, unas gafas para el sol, otro pañuelo desechable, chobola. El sobre de papel Manila había desaparecido. Se inquietó por un instante. Debió dejarlo en la mesa del comedor de María Luisa, al despedirse de todas sus amigas. De inmediato la llamó. María Luisa había limpiado ya la mesa y no recordaba haber visto sobre alguno. ¿Estás segura, Malusa? Es de Manila, de esos que venden en cualquier papelería. Ale, te aseguro que aquí no hay nada. Gracias de todos modos, respondió Alejandra en un tono seco y colgó. Se quedó pensativa un rato. De seguro María Luisa no buscó debajo de los cojines de los sillones, ni tampoco debajo del tapete de la sala, ni en su cocina tampoco. ¿Acaso habré tirado el sobre en el río al lado del comedor al cruzarlo con prisa para responder la llamada de Bruno? Tomó el teléfono y marcó de nuevo, pero esta vez nadie respondió la llamada. La inquietud de Alejandra se tornó en preocupación, luego en angustia y finalmente en irritación. ¿Dónde habían quedado esas dichosas entradas para el ballet? 2 horas después volvió Bruno. Encontró a su esposa sentada en el desayunador en la cocina. Sacó de la nevera un agua mineral, la destapó y dio un buen trago directamente de la botella de vidrio verdoso. La tarde se había tornado calurosa y el agua burbujeante le vino muy bien. Dio otro trago a su gaseosa y se disculpó con Alejandra. Querida, en verdad lo lamento, pero logré venderle tu automóvil al conocido de uno de mis antiguos compañeros de trabajo que... Sí, haz lo que quieras, interpuso Alejandra sin dejarlo terminar. Entiendo que te moleste quedarte sin auto, pero eso es solo un tiempo. Ya te dije que hagas lo que quieras. Bruno percibió la molestia de su esposa. Dejó su botella de agua mineral a un lado e intentó cambiar la conversación. ¿Te parece bien si cenamos? Déjame llamar a los chicos. Pues si tienen hambre tú y los chicos, prepara algo de cenar tú. Yo siempre guiso y tú nunca haces nada. Se levantó exaltada. De camino a su habitación vio a Ernesto, su hijo de 10 años, jugando divertido con sus hombres de acción. Había jalado el edredón que cubría su cama para convertirlo en una tienda de campaña y jugar dentro. Hola, mami, no te había visto. Pero ella le reprochó elevando la voz. Otra vez tu cama desordenada. ¿Nunca vas a entender? Y siguiendo de largo, entró a su habitación y dio un portazo. Ernesto dejó de jugar y se quedó quieto y cabizbajo. Cristina salió de su habitación al escuchar el portazo. ¿Qué pasa?, preguntó extrañada e irritada a la vez. No obtuvo respuesta, así que volvió a su habitación. Se sentó en su escritorio frente a su computadora portátil, se colocó sus audífonos y continuó una llamada por video que sostenía con un par de amigas del ballet. Dentro de su alcoba, Alejandra se sentó en la orilla de la cama, recargando su barbilla sobre el dorso de su mano izquierda. No podía dejar de pensar en ese sobre de papel Manila. ¿Dónde pudo haber quedado? Piensa, Alejandra, piensa. Reconstruye tus pasos. Del aeropuerto fui directamente a casa de María Luisa. Me quité los zapatos y la gabardina en el vestíbulo. Coloqué mi bolso sobre la mesita. Malusa me guió al comedor cruzando por la sala. Bajamos por las piedras del río. Nos sentamos a almorzar. Gloria me habló de sus maquillajes. Malusa me pidió que la acompañara a la cocina por el postre. A mi izquierda estaba sentada Laura, la que siempre habla mal de todo el mundo. No dudo que también hable mal de mí, porque de seguro me tiene envidia. Le debió dar envidia saber que iremos al ballet. Y aprovechó para guardar el sobre y esconderlo. Sabía que tarde o temprano iba a sacar a relucir el cobre. Aunque cuando dejé la mesa de nuevo para ir por mi teléfono al vestíbulo y tomar la llamada de Bruno,
A mi derecha se había sentado Paloma. Ella se había lamentado de que todo el ballet estuviera vendido y su marido no hubiera podido conseguir entradas. Ella se las llevó. ¿Quién va a poder resistirse a ver el ballet ruso? Sobre todo una maestra de ballet. Nunca lo hubiera pensado de Paloma. De todas menos de ella. ¿Quién la viera siempre tan amable y refinada? Un momento. Gloria se despidió antes porque hoy salieron temprano sus hijos del colegio o algo así. Si mal no recuerdo, guardé las entradas en mi bolso cuando tomé la llamada de Bruno y lo dejé al lado del bolso de Gloria. Todo el desayuno se mostró muy seria conmigo, de seguro porque no le pude comprar cosméticos. Nadie la acompañó en su camino de salida, ni siquiera se despidió de mí. Ella debió abrir mi bolso y llevarse el sobre con las entradas para desquitarse. Mira nada más. Pero si bien hice en no comprarle nada la vez pasada tampoco. Y por supuesto que no le compraré jamás nada. Pero qué cinismo el de esta mujer. No. Fue Verónica. Fue Verónica sin duda. Y eso que ella reza tanto y no sale de la capilla. Aunque ahora que recuerdo, Karen estuvo callada casi todo el desayuno. Seguramente no decía nada para pasar desapercibida y llevárselos ella. Por otro lado, pensándolo bien, ¿por qué no me tomó la llamada María Luisa cuando la llamé por segunda vez? No lo puedo creer. De seguro encontró el sobre cuando la llamé y no pudo resistir la tentación de quedárselos para llevar a su hija Fiona al ballet. Por eso ya no quiso volver a hablar conmigo cuando la llamé de nuevo. Y era ella mi mejor amiga. Así, una por una, sus amigos fueron acusadas, enjuiciadas y sentenciadas por la sangre de Alejandra. Bien dicen que no se puede confiar ni en la propia sombra. Bruno entró sigiloso a la habitación, con la cautela de quien pisa un campo minado que puede estallar con cualquier paso en falso. Pensó sentarse en la cama al lado de su esposa. Titubeó y prefirió guardar distancia quedándose de pie junto a la puerta. Cariño, en verdad lo lamento, pero no hay leche ni pan ni puedo preparar nada para los chicos. Tú nunca puedes resolver nada. Todo lo tengo que resolver siempre yo, refunfuñó Alejandra poniéndose de pie alterada. ¿Por qué dices que nunca? ¿Quién crees que preparó a los chicos el desayuno esta mañana? Ah, claro. Ahora me recriminas por haber ido a desayunar con mis amigas. Por supuesto que no, nunca dije eso. Ni siquiera recordaba esta mañana que estabas con ellas. Pensé que el vuelo de tu mamá se había demorado y por eso no habías vuelto todavía cuando te llamé. Pero ese no es el punto. Solo quiero que reconozcas que cuando es necesario, ayudo en lo que puedo y guiso siempre que me lo pides. Por favor, no digas que nunca puedo hacer nada. Sí, cómo no. ¿Lo niegas entonces? Como sea. Préstame las llaves de tu camioneta para ir al supermercado. Con eso de que me dejaste sin mi coche. Bruno sintió que se le erizaba la espalda y un nudo en el estómago que se ataba siempre que su esposa se irritaba. Sabía que no habría manera de hacerla entrar en razón y que cada intento sería un clavo más en su propio ataúd. Aún así lo intentó. Pero querida, recuerda que vender el auto fue idea tuya. Yo te sugerí no hacerlo, pero tú insististe. Da igual, me dejaste sin mi coche. ¿Ya qué? Préstame tus llaves. Bruno sacó las llaves del bolsillo de su pantalón y se las ofreció a su esposa. Ella se las arrebató y salió de la casa vuelta un energúmeno. En el supermercado se escuchaba una suave música ambiental y varios carteles pendían del techo anunciando la gran barata anual. Alejandra recorría los pasillos del supermercado empujando un carrito vacío, con la mirada perdida y pensando solo en los billetes extraviados. No podía creer que hubieran desaparecido, y menos que ya no podía llevar a su hija al ballet. Además, ¿cómo le explicaría a su papá que los había extraviado? Recordó entonces que había prometido a su mamá llamar a su padre esta misma noche, pero no podía hacerlo, no sin recuperar antes las entradas para el ballet. Recorría el pasillo de los cereales ensimismada en sus cavilaciones cuando de pronto vio en el fondo nada menos que a su amiga María Luisa.
Sostenía en su mano un sobre de papel manila. Vio la mano de alguien que le entregaba dinero y que ella lo guardaba en ese sobre para después meterlo en su bolso. Alejandra dio media vuelta apresurada y se alejó, entrando al siguiente pasillo, el de los panes, en un afán porque María Luisa no la viera. Al doblar hacia el pasillo de los panes, descubrió que al fondo estaba Paloma, la maestra de ballet de su hija. Era ella quien acababa de entregar el dinero a María Luisa. ¿Qué? ¿María Luisa le está vendiendo a Paloma mis entradas del ballet? Soltó entonces el carrito y se dirigió a la salida del supermercado furiosa, resolviendo jamás volver a poner un pie en esos almuerzos de sus supuestas amigas. No tenía sentido juntarse con ellas cuando entre todas se las habían arreglado para quitarle el regalo de cumpleaños que su hija iba a recibir de su abuelo. Al pasar por las cajas, caminó al lado del gerente de la tienda, que conversaba de buena gana con una de las empleadas, y de pronto soltaron ambos una buena carcajada. ¿Qué les causa tanta gracia?, les recriminó en tono violento. Alejandra estaba segura de que se estaban burlando de ella. El gerente y la empleada guardaron silencio sin comprender. Dispense, señora, ensayó el gerente. Vayan y búrlense de su abuela. Dio la media vuelta y se retiró apresurada, dejando al gerente y a la empleada del supermercado estupefactos. Encendió la camioneta roja de Bruno y pisó con fuerza el acelerador. La sala era tenuemente iluminada por una lámpara encendida sobre la mesita de la esquina. Bruno aguardaba sentado en el sofá, con la pierna cruzada. Se abrió la puerta y entró Alejandra. Se quitó los zapatos pateándolos con fuerza para dejarle claro a su marido que seguía molesta. Se marchó directamente a su habitación ignorándolo. Espera, Alejandra, tengo algo para ti. No quiero saber nada en este momento. Está bien, no te alteres más. No estoy alterada. Bruno se convenció de que esa noche no podrían hablar. Notó que su mujer había entrado con las manos vacías. Aún sentado en el sillón, interrumpió el trayecto de Alejandra. ¿Dejaste los víveres en el auto, cariño? Préstame las llaves, por favor, para que vaya por ellos. Intentó suavizar las cosas, dirigiéndose a su esposa en un tono amable. Era una táctica que empleaba desde que era niño y se metía en problemas con sus papás, aunque rara vez le funcionaba con nadie. No compré nada. Si quieres algo, cómpralo tú, concluyó Alejandra volviendo a la sala. Colocó con fuerza las llaves sobre la mesa del centro. Dio media vuelta y se fue a su habitación desconsolada. Bruno se apresuró al supermercado. Compró lo más esencial para preparar una merienda para él y sus hijos. No había sido una buena tarde y no se sentía con ánimos de pensar qué más comprar. Tomó una bolsa de pan, una botella de leche, pidió jamón en la charcutería, tomó una caja de queso americano en rebanadas de un refrigerador, pagó con unos billetes que sacó de su cartera y volvió a casa. Cristina y Ernesto estuvieron callados durante la merienda. Comían sus emparedados con desgano. No estaban de buen ánimo luego de escuchar las discusiones de sus papás. Al terminar, Cristina dio un beso cariñoso a su papá y se retiró. Ernesto le dio una palmada en la espalda e hizo lo propio. Bruno lavó los trastos y se recostó en el sofá con la luz de la sala apagada. No tenía empleo, no podía hacer una fiesta de 15 años para Cristina. Su mejor amigo lo había traicionado. Media empresa dudaba de su honestidad. Había vendido el auto de su esposa sin él estar convencido de hacerlo y para colmo, Alejandra estaba furiosa con él por haberlo hecho a pesar de haber sido idea de ella. Le dolía además ver que la discusión había afectado a sus hijos. ¿Por qué todos los problemas tienen que acumularse? La culpa de todo la tiene Rodolfo, con todo y que yo lo ayudé a conseguir empleo cuando perdió el anterior. ¿Cómo pudo cometer ese fraude? ¿Cómo fue capaz de firmar todas esas autorizaciones imitando mi firma? ¿Qué no pensó que tengo familia? Conoce bien a mis hijos y ellos lo veían como a un tío. ¿Y mis jefes? ¿Cómo pudieron dudar de mí luego de tantos años? Además, la policía y su ineptitud sin poder encontrar a Rodolfo todavía. ¿A dónde habrá ido? Con todo el dinero que desvió, seguramente se habrá largado del país a estas alturas.
Ese cuento de que renunció repentinamente porque le habían diagnosticado un cáncer terminal, lo contó solo para que nadie cuestionara por qué se iba sin dar previo aviso y así ganar tiempo en lo que descubrían los desfalcos. Bruno sentía cómo se le amargaba la boca y se le tensaba la espalda, pero no podía dejar de repetirse una y otra vez las mismas preguntas. Fue una larga noche, hasta que el sueño lo venció en la madrugada. Alejandra intentó dormir en su cama, pero no logró conciliar el sueño en toda la larga noche, pensando una y otra vez en las entradas para el ballet, sintiéndose decepcionada de cada una de sus amigas. ¿Qué pasó con esos boletos perdidos? ¿Qué pasó con Alejandra y con Bruno después? Pues eso tendrás que saberlo si lees el libro. Pero esto que he leído, que he compartido con ustedes en este momento, da pie precisamente para varias reflexiones, relacionadas por supuesto con el rencor. El rencor, en pocas palabras, consiste en la imposibilidad de perdonar. Y en este relato que te conté, hemos visto cómo Alejandra no encuentra los boletos que le obsequió su papá. Y tuvo motivos, según ella, para ir culpando una por una a cada una de sus amigas. Y cada vez que culpaba a alguna, estaba convencida de que ella era culpable, de que ella le había robado esos boletos. Y cuando barrió con todas, entonces estaba resentida contra todas, porque estaba convencida de que todas le robaron el boleto o los boletos. ¿Por qué? Porque ella ya había juzgado, condenado y sentenciado a cada una de ellas. En cada una de sus amigas, Alejandra vio una enemiga que quería hacerle daño. No quería hacerle daño, que le hizo daño. Y con esta convicción, Alejandra siente un profundo rencor contra todas y cada una. Pero ese rencor tan tremendo que siente, la sobrepasa, porque el rencor es un sentimiento muy amargo que nos hace daño. El rencor se empieza a somatizar. Entonces, la persona que recuerda algo que alguien le hizo, o en este caso, que se imagina que alguien le hizo algo, multiplicado por tantas amigas que tiene, entonces el estar pensando y pensando, porque ¿qué es lo que está pensando todo el tiempo? Cuando llega Bruno de regreso de vender el coche, le encuentra en la cocina, ¿y ella qué está haciendo? Pensando en los boletos. Cuando se pelea ella con Bruno, y se va al supermercado, ¿en qué va pensando mientras recorre el supermercado? En los boletos. Y en tanto que Bruno no puede dormir pensando en todos los problemas que está enfrentando en la vida en ese momento, que además acaba durmiendo en la sala, mientras él no puede dormir pensando en todos esos problemas, Alejandra no puede dormir pensando ¿en qué? En los boletos. Entonces esa obsesión por los boletos perdidos hace que cada vez que piense en ellos, piense en las amigas, que son culpables. Y ese rencor la rebasa. Y porque la rebasa no cabe en ella, entonces necesita ya sacar ese rencor. Y procede como suelen proceder las personas rencorosas, desquitando su rencor con el que no tiene nada que ver. Y para colmo, desquitando su rencor con las personas que dice amar y con las personas que sabe que la aman, su esposo y su hijo, porque también con él se desquita porque está jugando. Podemos reflexionar acerca de esto un poquito más a fondo. Vamos a hacerlo, pero antes vamos a hacer una pausa para beber un poco de agua, aclarar la garganta y así poder continuar. No te vayas, que esto se va a poner interesante. Un laberinto de amor, intriga
y rencor, del que se sale con fe y perdón. El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Crees que comprendes en verdad el Adviento? Piénsatelo 2 veces. Lee el manual Ven Pronto Señor y comprende en verdad el Adviento como nunca lo habías hecho. Ven Pronto Señor, un manual de espiritualidad litúrgica de Adviento. Ven Pronto Señor es un manual indispensable para todo católico que se tome en serio nuestra fe y el Adviento, para todo amante de la Sagrada Liturgia y para todo sacerdote que se esmera al preparar cada misa que celebra. Ven Pronto Señor se ha convertido en un bestseller en Amazon, ocupando el primer lugar en ventas en su categoría. Pídelo en Amazon en su edición impresa o descárgalo en tu Kindle o para leerlo en la aplicación gratuita Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y estoy aquí con nuestro querido búho sabio, que me acompaña para seguir saludando a nuestros amigos. Gracias por haberte asomado, pero nosotros vamos a continuar. Y vamos a continuar a partir de esta historia que es muy representativa de actitudes muy comunes de las personas rencorosas. Una de ellas es precisamente lo que hemos visto en Alejandra, que las personas rencorosas por regla general son muy susceptibles. De todo se ofenden y todo el mundo las ofende. Y van por la vida pensando que todo el mundo es un potencial enemigo. Y como todo el mundo es un potencial enemigo, piensan que tienen que defenderse de todo el mundo. Y como todo el mundo es un enemigo, entonces cualquier palabra que digan, cualquier silencio, cualquier sonrisa, la interpretan como una agresión. Si dicen algo, es porque me lo va a estar diciendo con una doble intención. Si no me dice nada, es porque me está ignorando. ¿Quién sabe qué estará tramando? Si se ríe, claro, es porque se está burlando de mí. ¿Qué le pasa a Alejandra en el supermercado? Se cruza con el gerente del supermercado que está conversando con una cajera, algo les provoca risa y ella lo toma como que se están burlando de ella. Y ellos ni en cuenta siquiera de que Alejandra existía hasta ese momento que les reclama. Y con aspereza por haberse reído, según ella, de ella. Entonces, es muy típica de las personas susceptibles, que son por regla general rencorosas, eso, ver a todo el mundo como un potencial enemigo y entonces interpretar cualquier acción, inacción, palabra, silencio, como una agresión. Y entonces otra vez se tienen que defender, piensan, y como la mejor defensa es el ataque, suelen por regla general ser personas agresivas. Pero algo pasa con los rencorosos, muy feo. Aparte de ser rencorosos y aparte de ser agresivos, suelen ser muy valentones, lo que significa que son más agresivos con los más indefensos. Por regla general. Por regla general, el rencoroso es más agresivo con las personas indefensas. O con las personas indefensas o con las personas que sabe que no se la van a regresar. Así suele suceder. Así suele suceder. Aquí en el libro del laberinto del perdón, por supuesto que, como te digo, contiene también, además de toda la historia, que aquí, bueno, pues los boletos perdidos, pero poco a poco se va a convertir en una verdadera historia de suspenso que te tiene en suspenso hasta que lo acabas. Casi todo el mundo lo lee de una sentada o dos porque ya no se pueden detener después de lo que te leí aquí. Pero otra vez, conteniendo este libro, toda la teoría del perdón, por así decirlo, a partir de lo que el sacerdote va diciéndoles para ayudarles a superar todo esto. Bueno, aquí hay un apartado en el que hablamos
De hecho, hay varios en los que hablamos del rencor, pero te voy a leer un poco de esto. ¿Qué es el rencor? Es un sentimiento negativo que nos afecta cuando alguien nos ha ofendido. El recuerdo de las ofensas o la imaginación de las ofensas nos provoca un malestar que puede ser mental, anímico o físico. Sentimos ese malestar una y otra vez al recordar la ofensa o al imaginarla o al recordar a quien la cometió. Esto se llama resentimiento, pues consiste en volver a sentir ese malestar. El rencor lleva implícito un deseo de desquite, de revancha o de venganza. Es curioso, pero las personas rencorosas llegan a disfrutar su rencor, aunque esto les haga daño. Por ello, casi de manera obsesiva, recuerdan una y otra vez la ofensa o a quien les ha hecho daño para volver a sentir ese malestar y sobre todo para volver a sentir ese deseo de venganza, como si el puro deseo sirviera para desquitarse de quien los lastimó. Y es que, al menos en su imaginación, al desear que al ofensor le vaya mal, algo malo le suceda, o llegue el día en que pueda pagarlas todas juntas, el rencoroso se venga en su imaginación. Esto es terrible porque eso le pasa al rencoroso, como que se hace un adicto al rencor, pero con una meta, y la meta es vengarse en su mente del que le hizo algo. Y para poder vengarse, tiene que sentirse mal, para que de ese malestar aflore el sentimiento de venganza. Y para sentirse mal, ¿qué tiene que hacer? Recordarse una y otra vez de manera obsesiva lo que le hicieron o a la persona que se las hizo, o peor, lo que piensa en su imaginación que le hicieron. Se acuerda de eso que le hizo daño y después de que se acuerda empieza a sentir otra vez un nudo en el estómago, se le amarga la boca y ya que se siente mal, empieza a pensarle malos deseos a la persona que le hizo algo o que piensa que le hizo algo. No, pero ojalá que le vaya mal. Ojalá que le vaya mal porque esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Todo se paga en esta vida. Y además hay un Dios que es justo y porque Dios es justo, va a hacer que esa persona pague lo que me hizo. Y entonces, para colmo, el rencoroso ya está usando a Dios como instrumento de su venganza. Pero esa venganza es mental. Y es el patrón. Recuerda lo que le hicieron o lo que cree que le hicieron, se siente mal y de ahí aflora el sentimiento de venganza y se venga en la mente. Y ya con eso se siente satisfecho porque se vengó en la mente. El gran problema es que las más de las veces, porque el rencoroso es una persona susceptible, las más de las veces ni siquiera existe una ofensa verdadera. Fue una mala interpretación que la persona susceptible tomó como una ofensa cuando no la hubo en lo absoluto. Y entonces, ¿qué pasa con ese rencor? Porque esa necesidad de estar bebiéndose ese rencor para que haga daño, fíjate qué absurdo es. El rencor es parecido a una botella de veneno que bebo yo, esperando que le haga daño a quien me ofendió. Porque realmente, al sentir rencor, ¿a quién le está haciendo daño el rencor? ¿A mí o al que me hizo algo o al que según yo me hizo algo? ¿A quién le está haciendo daño? A mí. Vamos a suponer que en efecto alguien me dañó, que sí me hizo algo, que sí me ofendió, que sí me perjudicó de alguna forma. Vamos a pensar que sí, porque también eso sucede. Las menos de las veces, pero sucede. Cuando yo me acuerdo y siento rencor, ese resentimiento me hace sentir mal a mí. Pero la otra persona ni la roza siquiera mi pensamiento. Sin embargo, paso por ese rencor para poder desearle una venganza y así creo yo que el rencor que me estoy bebiendo yo le está haciendo mal al otro, cuando en realidad el que le está haciendo mal es solamente a mí. Puede ser que la persona que me ofendió ya ni se acuerde que me ofendió. Oye, es que ya pasaron 14 años y todavía le guardas rencor. Lo más seguro es que esa persona 14 años después ni se acuerda siquiera que un día te ofendió. Y tú sigues 14 años después ahogándote con tu rencor, amargándote con tu rencor. ¿No es absurdo? ¿No es tonto? Pues claro que es tonto.
A lo mejor la persona que te hizo daño ya hasta se murió y sigues tú anclado a tu rencor haciéndote daño tú. ¿No es absurdo? Y lo peor es si la persona que te ofendió se da cuenta que te ofendió, se siente mal por haberte hecho daño y te pide perdón y tú te rehusas a perdonar por digno. Ah, no, no. Oye, pero pues perdona, pues hay que ser humilde. No es humildad, es dignidad. Esa persona, ¿quién cree que es para venir a ofenderme? Por supuesto que no la voy a perdonar. Bueno, y para colmo, si la persona que sí te ofendió te pidió perdón y se lo niegas, y es una persona católica, y va y se confiesa, y le pide perdón a Dios por lo que te hizo, ¿sabes qué le va a pasar a esa persona? Que Dios la va a perdonar. ¿Sabes qué le va a decir el sacerdote? A lo mejor le va a decir, no lo vuelvas a hacer y rézate 3 Aves Marías. Y queda perdonada. Ya la perdonó Dios, la absolvió el sacerdote, rezó sus 3 Aves Marías, y tú te rehusas a perdonar. Y sigues anclado a tu rencor, cuando la otra persona ya vive en santa paz, y tú sigues anclado al rencor por digno o por digna. ¿No es estúpido eso? Y pasa con tanta frecuencia, con tanta frecuencia. La realidad es que el rencor solo le hace daño al rencoroso. Sin darse cuenta, el rencoroso tiene un problema doble. Por un lado, tiene que lidiar con los daños que aquella ofensa le han provocado, ya sean emocionales, físicos, materiales, monetarios o hasta espirituales. Sumado a eso, tiene que lidiar con su resentimiento. Cierto, no es fácil perdonar, pero hay quienes lo complican más porque deliberadamente se rehúsan a perdonar. Llegan incluso a decir, Dios lo habrá perdonado, pero yo no. Los riesgos del rencor. El rencor y el resentimiento nos roban la paz. Pueden llegar a enfermarnos. Es imposible vivir a largo plazo con ese malestar interior, de modo que tarde o temprano hay que sacarlo. Solo hay 2 salidas para desterrar el rencor: el perdón o la venganza. Al rencoroso que se rehúsa a perdonar, le queda entonces solo la venganza. Es curioso observar cómo las personas resentidas, pese a guardarle rencor a su agresor, no se desquitan con él. Las personas rencorosas se desquitan más bien con personas inocentes. El conductor que los rebasa, la cajera del supermercado que no trabaja deprisa, el empleado del banco que no saluda con una sonrisa. Peor aún, quienes pagan los platos rotos suelen ser las personas que más quieren al rencoroso, que son también las más queridas por él, su propia familia. El padre rencoroso suele desquitarse con sus hijos. La esposa rencorosa suele desquitarse con su marido. El hijo rencoroso suele desquitarse con sus hermanos. Quienes nada deben acaban pagando, porque por lo común al rencoroso le faltan agallas para desquitarse de su verdadero agresor. No hay acto más cobarde que desquitarse de una agresión con aquellos a quienes más se ama. No hay acto más vil que vengarse de una ofensa en quienes más amamos. Eso es tan importante que incluso en el libro aparece en negritas. Para que nunca, nunca al rencoroso que lee este libro se le olvide. No hay un acto más cobarde que desquitarse de una agresión con aquellos a quienes se ama. No hay acto más vil que vengarse de una ofensa en quienes más amamos. La pareja, los hijos, los padres, los hermanos. ¿Por qué es esto cobarde y vil? Porque el rencoroso se venga en ellos, sabiendo que de ellos no recibirá represalias. Por eso es un acto cobarde. Me desquito con el que sé que no me va a hacer nada. En cambio, con el que ya me la hizo, con él no me desquito, porque le tengo miedo, porque como ya me la hizo, entonces con él no me pongo. Y por supuesto que esto no se trata de, no, la solución es ve y desquítate, ve y véngate del que sí te hizo daño. Por supuesto que esa no es la solución. Lo que estamos destacando aquí
es donde típicamente se desquita ese rencoroso. O sea, de entrada no tiene que desquitarse de nadie, lo que tiene que hacer es perdonar. Y ahora te explico por qué tiene que perdonar, porque a fin de cuentas es la única salida lógica y es la única salida efectiva. Ahora te explico por qué. Sin embargo, esto provoca en los demás, desquitarse en los que se ama y en los que lo aman a uno. Esto provoca en los demás, a su vez, resentimiento, distanciamiento, tensión y desgaste emocional familiar que no tiene razón de ser. No se trata de que el rencoroso se desquite de su agresor. Un mal no resuelve otro mal. Puede, por el contrario, agravarlo. La violencia engendra violencia y puede abrirse un círculo vicioso de venganza recíproca que empeore la situación, a veces hasta extremos lamentables. Sí, hay gente que por vengarse y vengarse acaban incluso asesinándose, y eso es una realidad. Así pues, la única salida prudente y correcta y eficaz es el perdón. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que recuperar la paz? Por eso. Mi necesidad de perdonar no es por el bien del que me ofendió, es por mi bien. Cuando Cristo nos dice que tenemos que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, o sea, todo de todo de todo, no es por el bien de nuestro agresor, es por nuestro propio bien, porque últimamente ese Cristo que nos dice perdona no 7, sino 70 veces 7, o sea, perdona todo de todo de todo de todo, nos lo está diciendo por nuestro bien, porque Él se va a hacer cargo del que nos agredió. ¿Y sabes cómo se va a hacer cargo del que nos agredió? No pienses en el infierno, piensa en la cruz de Jesús. Porque también por ese que te agredió, Cristo dio su vida en la cruz. Entonces Cristo se va a hacer cargo de tu agresor, no mandándole al infierno. Se va a hacer cargo de tu agresor, perdonándolo. Él lo va a perdonar. Entonces, si te exige, si me exige, si nos exige que perdonemos 70 veces 7 todo de todo, no es por el bien del agresor, es por nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque es la única manera de recuperar la paz. Es la única manera de recuperar la paz. No se perdona por el bien del que agredió, se perdona por el propio bien. A no ser claro que la persona que nos agredió esté arrepentida, se sienta mal, se sienta penada, se sienta afligida por habernos hecho un daño. Y escuchar que los perdonamos les da también paz. Porque un agresor que lo reconoce, que lo lamenta, que se arrepiente y que te pide perdón, también tiene derecho a recuperar la paz porque ya te pidió perdón. Entonces en ese caso se le perdona y con eso se le devuelve la paz y también nos sentimos en paz nosotros. El problema es cuando el que nos agredió no nos pide perdón. Bueno, para perdonar no necesitamos que nos pidan perdón. No es requisito. Ese perdón depende de nosotros. Y otra vez tenemos que perdonar para nosotros estar en paz, para nosotros recuperar la paz. Y tenemos que ser conscientes de que en efecto una persona rencorosa es muy susceptible y por lo mismo es muy imaginativa y por lo mismo ve a todos como potenciales agresores. ¿Por qué? Porque es importante pensar en esto, porque la persona que se siente agredida, lo primero que hay que pensar, a no ser que te hayan dicho con todas sus letras una ofensa, un insulto, a no ser que te hayan causado un daño material evidente, un daño económico evidente, que te hayan hecho un daño físico evidente. Si no es así, y piensas que alguien te está haciendo daño, piensas que se está burlando de ti, que te tiene mala fe, que lo que quiere es hacerte daño, aunque no has visto ningún indicio, pero lo supones, que te habló muy cortado porque está enojado contigo, porque seguramente le caes mal, piensa que es muy posible que lo que esté pasando es que tu imaginación esté viendo algo que no sucede. Es una realidad para el que piensa que todo el mundo quiere hacerle daño. Y fíjate, hay personas que así son. Obviamente alguien puede tener problemas con una persona, o con dos, o con tres. Pero cuando una persona tiene problemas con media familia, con la mitad de los empleados de la empresa donde trabaja, o con todo el salón de sus compañeros de la escuela, y que tiene problemas hasta en la iglesia con todo el mundo, ya por eso mejor deja de ir a apostolados y a cosas, porque hasta en la iglesia también todo el mundo la odia, todo el mundo está pensando, le tiene mala voluntad, nadie la quiere, ni en su casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Cuando eso sucede,
Sí existe un problema, pero el problema es la persona que tiene problemas por todos lados. Porque la realidad es que todo el mundo tenemos una vida demasiado complicada, todos, y el que diga que no miente, bueno, a lo mejor un bebito, ¿no? Y habría que ver. Pero todos tenemos una vida complicada y por lo mismo todos estamos tratando de ver cómo resolver nuestra propia vida. En eso está concentrada nuestra energía, cómo resuelvo mi vida, con todo lo que implica. Entonces la gente está tan ocupada tratando de resolver su propia vida que ¿por qué piensas tú que todo el mundo va a tener tiempo de estar nada más pensando en ti como si fueras tan importante para nada más estar pensando cómo hacerte daño? Por supuesto que eso no sucede, no es más que tu imaginación. La imaginación, el problema es que es muy traicionera y para el rencoroso puede ser su peor enemigo, su propia imaginación, que lo hace ver faltas que no existen o que lo hace exagerar la verdadera dimensión de una falta. Pero aún donde sí existe una ofensa verdadera, otra vez hay que perdonar por el propio bien. ¿Qué es lo que causa el rencor? ¿La ofensa que me hicieron? No. Y de esto hay que ser muy consciente también. En el caso de Alejandra, lo que la iba haciendo sentirse cada vez peor y en consecuencia más irritable y más irritada, era precisamente ese recuerdo de los boletos que la llevaba a concluir que todas sus amigas se los habían robado. En realidad lo que a Alejandra le estaba afectando no era que no encontraba los boletos, era que ella había decidido que todas sus amigas se los habían robado. Y cada vez que se acordaba de los boletos, se acordaba de las amigas que le habían robado los boletos según ella, y eso la hacía sentirse cada vez más mal y más enojada hasta que explota y explota con el esposo, explota con el hijo, explota con los del supermercado. Pero lo que detona esos sentimientos de rencor y ese resentimiento que provoca es el recuerdo de una ofensa, o en este caso el recuerdo de una imaginación de una ofensa, pero es esa idea, es ese recuerdo, no la ofensa en sí. Vamos a pensar que hay una ofensa verdadera, que sí, vamos a pensar que tu pareja te ofendió y que verbalmente sí te dijo algo hasta con el propósito de herirte. Se le fue la mano, ya pedirá perdón, pero por lo pronto sí, se le fue la mano y lo que te dijo te lastimó, te ofendió, porque sí se le fue la mano de verdad. En el momento en que te lo dijo, te sentiste fatal. Fatal como sea, o te sentiste triste, o te sentiste enojado, o te sentiste decepcionado. En el momento en que te lo dijo, te sentiste así por lo que te dijo. Pero a partir de ahí, cada vez que sientes ese rencor, no es por lo que te dijo, sino porque te vuelves a acordar de lo que te dijo, o de lo que te hizo alguien. Entonces realmente lo que detona el rencor es el recuerdo, no la ofensa, sino el recuerdo. Una estrategia muy poderosa para poder superar el rencor y llegar a perdonar es entonces dejar de estar pensando. Es que no puedo porque el pensamiento me llega, de hecho se les dice pensamientos intrusivos, porque tú estás pensando en una cosa y de pronto te llega otra vez el recuerdo de lo que te hicieron o de lo que te imaginas que te hicieron y que por no analizarlo bien estás tú convencido de que sí te lo hicieron aunque no te hicieron nada. Bueno, como quiera que sea, te llega ese pensamiento intrusivo, así como un intruso que entra a tu mente. Si tú lo dejas que se anide, ya se arruinó la cosa, porque ese pensamiento lo vas a empezar aquí a recordar y entonces vas a empezar a sentir y la amargura y todo, y eso te va a llevar al deseo de desquite y a pensarle mal de cosas y todo eso. Y luego a desquitarte con los que ni la deben ni la temen. Entonces, siendo consciente de que lo que me detona el rencor no es la ofensa, sino el recuerdo, una estrategia muy poderosa es que llegue el recuerdo y entonces ocupo mi mente en otra cosa. Deliberadamente no dejo que esa idea se anide, mejor en ese momento pienso en otra cosa. O me concentro más en el trabajo, o tomo un libro y empiezo a leer para pensar en otra cosa, o busco rápido las noticias en internet y me pongo a leer las noticias en internet, o mejor aún, tengo un compañero de trabajo, y me pongo a platicar con alguien de otra cosa. Eso es muy efectivo. Llega esa idea, busco a alguien y empiezo a platicar con ese alguien, pero de otra cosa, no de lo que estoy recordando, para que al platicar con otra persona se me vaya esa idea y ya no se anide y no aflore otra vez ese rencor y ese resentimiento y todo lo demás. Entonces es muy importante ser consciente de lo que detona ese rencor para poder desterrarlo, para poder atraparlo y detenerlo. Y cómo lo detengo, ocupo mi mente en otra cosa, porque si mi mente dejo que se ocupe en esa idea,
ya se arruinó todo. Viene el rencor, viene el resentimiento, viene el deseo de venganza, y luego puede venir la venganza en los que no tienen nada que ver, ni culpa alguna. Bueno, de todo esto y más puedes aprender en el laberinto del perdón. Y puedes descubrir qué pasó con esos boletos. Y puedes descubrir qué pasó con ese sinvergüenza que cometió el fraude. Y además vas a ver lo que le va a pasar a Bruno después de que lo despidieron. Eso no, de todo lo que Bruno se lamenta esa noche en el sillón de la sala, no es nada de lo que está por pasarle después a consecuencia de lo que le hizo su amigo. Entonces, bueno, pues ahí te lo dejo. Te invito mejor. Lo puedes leer en Kindle o lo puedes leer impreso o puedes escuchar el audiolibro en la página del libro que es semillasparalavida.org/laberinto, o ve a la tienda en línea de semillasparalavida.org. Descarga de ahí el audiolibro. Ahí lo leo yo. En Amazon puedes encontrar también el audiolibro, pero ahí no lo leo yo. Y cuestan igual en una tienda y en la otra. Si te gustan los audiolibros, ahí tienes opciones. A lo mejor no te gusta mi voz, bueno, pues entonces descarga el de Amazon, el audiolibro. ¿Te gusta mi voz? Pues entonces descarga el mío. Y en Amazon, otra vez, puedes pedir el libro impreso o puedes ahí mismo pedirlo y descargarlo en tu Kindle, el libro digital. En verdad vale la pena, es un libro que me gusta mucho y hoy que es el día del libro, pues creo que viene bien pensar en uno de estos libros, en este caso uno que escribí yo, obviamente, ¿no? Pues ahí está la recomendación y yo confío en que lo que hemos reflexionado te será de ayuda, o a lo mejor sabes de alguien que le convendría ver este programa o leer este libro. Recomiéndaselo mucho. A veces nos pasa, ¿no? Que a lo mejor tú tratas de aconsejar a alguien para que aprenda a perdonar, para que ya perdone, pero por el hecho de que se lo estás diciendo tú, no te va a hacer caso. Eso pasa, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y eso nos pasa a todos, ¿a poco crees? Yo puedo dar acá las conferencias del perdón y eso, pero si hablo con alguien muy cercano me va a mandar por un tubo. Por supuesto, así pasa. Entonces, si tú sabes de alguien que a ti no te hace caso, pues recomiéndale entonces esto, el libro o la conferencia. También en la tienda de semillasparalavida.org pueden ahí ver el video, pueden descargar el video de la conferencia porque no puedo perdonar. O sea, hay recursos para aprender a perdonar. Y también todo esto lo comento porque alguien me escribió en YouTube de una manera muy puntual. Me dijo, disculpe, ¿no tiene un libro que hable sobre cómo perdonar? Claro que lo tengo. Entonces, pues también aquí como ayuda para quienes tienen esa necesidad. Bueno, pues aquí Buino está aquí ya ansioso de venir otra vez a despedirse de aire para hablar con mis amigos también. Bueno, a Ceci, que dice ya casi a punto de dormir, escuchando el laberinto del perdón. Ya lo leí, lloré y sentí coraje, me reflejé y también el dolor que yo sentía para poder perdonar. Gracias por tus hermosos libros. Pues gracias, Ceci. Como ven, también eso que dice Ceci es algo que muchos lectores me han dicho, es que en ese libro siempre hay alguien con el que alguien se identifica. Con ella o con él o con alguien más, que hay personajes. Y una vez que alguien conecta con uno de esos personajes, pues se hace una lectura como que más personal y eso hace que dé más fruto el ejercicio de leerlo. Entonces, bueno, Ceci, pues qué bueno que este libro, vamos, sentiste todo esto. Espero que no solamente se haya quedado en sentimientos, sino que te haya también ayudado a superar cualquier cosa que te hayan hecho. Y así se despide Buino y me despido también yo de ustedes, queridos amigos. Gracias, nos vemos la próxima. Cuídense, que Dios los llene de bendiciones en estos días que vienen. Nos vemos por acá con el favor de Dios la próxima semana. Acuérdense que mañana pueden ver el programa grabado en el canal Mauricio Pérez, youtuber católico, y también lo pueden escuchar en podcast, el audio, en su aplicación de podcast favorita. Me despido. Apasionate por nuestra fe. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descargue el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.
Permíteme recordarte de mi libro Oraciones para una gotita de agua, un manual de oración que contiene una compilación de las oraciones con las que terminamos cada emisión de Pasión por el Evangelio. En verdad estoy sorprendido de la respuesta que ha tenido este libro. Se ha convertido en el favorito de mis lectores. Muchos han leído toda mi obra y este es el que más les ha gustado. A mí me parece muy lógico porque este es un libro cuyas páginas ayudan a cada uno nada menos que a hablar con Dios, a entrar en diálogo con el Señor. Es un libro que a la gente la ha hecho llorar, la ha conmovido y sobre todo dicen, siempre encuentro justo la oración que necesitaba para poder decirle a Dios aquello que mis palabras no saben cómo expresar, pero que mi corazón necesita decir. En verdad te lo recomiendo. Oraciones para una gotita de agua. Este libro, a fin de cuentas, es una historia de amor hecha oración. Pídelo en Amazon.com, en edición impresa o en edición digital, o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Si tienes un Kindle, desde ahí también puedes descargarlo.